Bueno, seguidamente en este video daremos continuidad a lo que veníamos desarrollando sobre los subgrupos que conforman una prensa mecánica. Hablaremos del subconjunto grupo regulación, el tercer subgrupo que vamos a desarrollar o subconjunto, que es un grupo utilizado principalmente en el proceso de estampación, dado a la diversidad de altura de herramientales o matrices que pueden trabajar en una prensa. Estas características dimensionales diferentes o disímiles hace de que la prensa deba prestar este servicio de poder regular la altura entre el mazo superior o el mazo batiente y la mesa de la máquina. El rango de distancia de cierre entre mesa y mazo con un margen de regulación que estará dado por el fabricante. O sea, no son prensas de carrera fijas, como si lo encontramos en la prensa mecánica de forja, por ejemplo, aunque las prensas mecánicas de forja tienen un sistema de cuña por si la prensa sufre una interferencia mayor y pasa lo que comúnmente se llama se clava. Seguidamente podemos decir de que el grupo regulación está compuesto por una tuerca con comando a cremallera y sin fin que va adosada a cada pie de biela que vincula el mazo a la biela del cinematismo de la prensa. Los puestos de regulación y el tipo de transmisión simultánea del conjunto de sin fin cremallera de las tuercas estarán dados por la cantidad de bielas con la que cuente la prensa. Existen, como ya lo habíamos mencionado, existen prensas de una biela, de 2 bielas, de 4 bielas y de 8 bielas. Que las de 8 bielas son las prensas de doble efecto. Este es un ejemplo de lo que vemos en la diapositiva, es un ejemplo de lo que sería la prensa monobiela. En la primera figura a la izquierda, la figura del centro es una prensa de 2 bielas y la figura de la derecha es una prensa de 4 bielas. En el pie de biela, que es el pie de biela, lo llamamos al extremo de la biela que va vinculada al mazo. En ese punto va ubicado el sistema de regulación, que es, como habíamos mencionado anteriormente, es un sistema de sin fin y tuerca que se mueve a través de un motor con freno para darle la distancia de apertura de prensa entre mazo superior y mesa, de acuerdo a la altura de herramienta o matriz que se necesite colocar. Seguidamente hablaremos de lo que a mi criterio es el subgrupo o subconjunto más importante de la prensa, lo que le da la fiabilidad y la vida útil a todos los componentes mecánicos de una prensa, que evitan el desgaste y prolongan la vida útil de los componentes mecánicos. Es el grupo lubricación o subconjunto lubricación. Este subconjunto es sin duda el más importante desde el punto de vista de la fiabilidad del equipo. Es un grupo que a través de grasa en algunos casos y aceites en otros debe garantizar la lubricación de todos los componentes móviles de la prensa mecánica. Se distribuye presurizada vía bomba eléctrica o neumática a través de circuitos troncales y de ahí derivados por distribuidores, en algunos casos de vías reguladas, a rodamientos, bujes de cinematismo, colisas de mazos, tuercas de regulación de carrera, pistones de balanceamiento, etc. Cuando la lubricación presenta anomalía por baja presión o presión nula, la prensa debe parar de manera automática. Para ello existen dispositivos que van vinculados a la lógica eléctrica y electrónica de la máquina, que a través de presóstatos o transductores hacen que
que la prensa indique la anomalía y pare por precaución. Dentro del plan de mantenimiento preventivo debe estar incluida la actividad de que al menos una vez al mes se deben corroborar que los puntos de lubricación estén bien posicionados y desobstruidos, y los distribuidores limpios y funcionales. En el gráfico vemos un poquito básicamente lo que representa un circuito de lubricación, una prensa, un esquema bastante básico de lo que es el controlador de la bomba que va a un distribuidor central y ese distribuidor a otros distribuidores que ramifican a través de las venas o el circuito de lubricación a los puntos finales. Estos distribuidores a veces son secuenciados. Algunos puntos son de caudal regulable y otros son de pulso regulable. Seguidamente hablaremos de otro subconjunto, subgrupo muy importante, que es el freno a embrague. Este grupo es el encargado ni más ni menos en transformar la energía cinética del conjunto motor-volanta en potencia, que es fuerza por velocidad. El freno y el embrague en una prensa actúan de manera simultánea. Cuando despega el freno y deja liberado el eje principal al movimiento, el embrague acopla y asimila el movimiento de la volanta, que a su vez es transmitido al eje principal liberado, que finalmente hace que se mueva todo el cinematismo, completando el ciclo hasta que el freno se vuelva a acoplar y el embrague se desacopla en la posición 0 o reposo de la máquina, que también le llamamos punto muerto superior. Existen conjuntos freno-embragues de accionamiento neumático y de accionamiento hidráulico. La prensa mecánica en estado de reposo permanece con el freno accionado por resortes o arandelas elásticas, que le llaman, que también cumplen la función como si fuesen resortes, mientras que el embrague permanece desacoplado, mientras la volanta va girando. Básicamente es como cualquier sistema de embrague de auto, para dar algún ejemplo básico, que acopla y transmite el movimiento de la volanta al ciclo de la máquina cuando el embrague se acopla. Obviamente que para que esto suceda, primero se tiene que liberar el freno de la máquina para que no produzca arrastre ni esfuerzos innecesarios en la máquina. Acá lo escribo un poquito mejor. El ciclo de la prensa arranca cuando se comprimen en el freno los resortes o arandelas elásticas a través de un pistón o membrana, y esto libera el freno, y finaliza cuando se deja de insuflar aire o aceite al pistón que comprime los resortes, y estos vuelven a la posición y frena la prensa. De igual modo se utiliza la lógica para insuflar aire o aceite hidráulico para que en simultáneo con la liberación del freno se acople el embrague. Las válvulas que actúan estos dispositivos son válvulas especiales de doble solenoide para minimizar posibles fallas en el flujo o caudal de aire o aceite, que acarrearía problemas funcionales al sistema y que podría permitir, entre otras cosas, que la prensa repita el golpe. Se están desarrollando sistemas de freno-embrague para prensas vía servomotores con control de velocidad, posición, potencia de prensas. Acá en el esquema vemos físicamente dónde se ubica el embrague, dónde se ubica el freno. Veremos que ambos están vinculados por un mismo eje y actúan, como dijimos, en simultáneo. Desacopla el freno, acopla el embrague y viceversa. Acopla el freno, desacopla el embrague. El embrague permanece acoplado durante todo el ciclo de la máquina y se desacopla en el momento que la prensa recupera el punto muerto superior o posición 0 después de haber cumplido con el ciclo.
Y finalmente vamos a desarrollar lo que es un subgrupo, subconjunto que principalmente está presente en todas las prensas mecánicas. Está presente en las prensas mecánicas de estampación. Este grupo no está presente en todas las prensas mecánicas, lo podemos encontrar principalmente en prensas de más de 300 toneladas de potencia y de estampación o de estampado. Esto se debe principalmente a que en las prensas de estampados de menor tonelaje no se justifica por el escaso espacio físico que se dispone, y en las prensas de forja, aunque sean de tonelaje mayor, la protección de sobrecarga no actúa preventivamente dado la velocidad de golpe de la prensa de forja y el escaso espacio físico con el que se dispone para adaptar un sistema de estas características. El sistema de protección de sobrecarga es básicamente un fusible de tipo mecánico hidráulico que actúa a través de unos pistones con aceite a presión en los pies de biela de la prensa, o sea que el grupo de sobrecarga tendrá tantos puestos de sobrecarga como bielas tenga la prensa. Este sistema está calculado para que la compresión del mencionado colchón de aceite soporte sin variación la potencia de trabajo estipulada para la máquina. Si el esfuerzo fuera mayor, el aceite del mencionado colchón fuga por la válvula calibrada situada en cada puesto, y esto genera un diferencial de presión en la central hidráulica del subconjunto sobrecarga, que es detectado por un presóstato que inmediatamente detiene la máquina, evitando de este modo roturas mayores de componentes mecánicos. Como mencionamos anteriormente, las prensas de estampado por dimensiones y velocidad de acción permiten que esta protección sea efectiva, en tanto que en las prensas de forja, debido a la velocidad cuando se actúa el sistema, el daño mecánico ya se habrá consumado, por lo tanto no es efectiva. Y aquí vemos el esquema, el pie de biela y el pistón con el colchón de aceite que hace de fusible hidráulico ante un caso de sobreesfuerzo mecánico de la prensa. Valga la redundancia, es un subconjunto que protege no solamente la prensa, sino que también protege el herramental o matriz y principalmente protege la vida de las personas.